La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro del Génesis, de su capítulo 39, los versículos del 11 al 23, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: «Vamos, acuéstate conmigo». José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. «Miren», dijo ella, «mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos». Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. «Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos». Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y aunque a veces no lo parezca, Dios tiene todo planificado a la perfección, y en su perfecto tiempo veremos la manifestación de su gloria. Y meditando en este poderoso pasaje de hoy, podemos encontrar muchas enseñanzas. Yo quiero proponerte que meditemos 3 grandes líneas para que las reflexionemos y procuremos sacar la rica sabiduría, la grande bendición que Dios puede traer a través de la revelación de su palabra. Y la primera son las calumnias, el maltrato, la envidia hacia José. Y es que durante toda su vida, José tuvo que lidiar, tuvo que soportar muchas cosas en su contra, comenzando en el seno de su propia familia. Sus hermanos mayores se burlaban de él por esa bendición que había dado Dios a José a través de los sueños. Hasta su padre un día le reclamó: «¿Acaso estás diciendo que nosotros nos vamos a postrar delante de ti?». Sus propios hermanos lo vendieron, incluso algunos querían matarlo. Llega a la casa de Potifar y la esposa le levanta una calumnia que lo lleva a la cárcel. En la cárcel le interpreta los sueños al panadero y al copero. El copero, al salir, se olvidó de él y lo dejó mucho tiempo en la cárcel. Si analizas la vida de José, este hombre de Dios tuvo que lidiar con muchas cosas, y a ti y a mí hoy día nos parece grande que la gente nos envidie, que armen chismes, que nos levanten calumnias. Eso ocurre con todo aquel que intenta vivir en la integridad de Dios. Lo segundo es la integridad de José.
la santidad progresiva en la que José vivía. Ninguna de sus crisis, de sus adversidades, ninguna de sus tribulaciones, todo el mal, todas las calumnias que se levantaron contra él, lograron corromper el corazón de este hombre. Ni siquiera el poder que Potifar había puesto en sus manos, las insinuaciones sensuales de su esposa, la presión a la que se vio sometido José con esta mujer diariamente a la que él debía servir, y lo mantuvo en un acoso permanente. Y este hombre mantuvo su integridad, su pureza, su santidad intacta, incluso siendo asistente del faraón de Egipto, teniendo la oportunidad de abusar del poder, de vengarse de sus hermanos. Solo dio honra y gloria a Dios, manteniéndose santo e íntegro bajo cualquier circunstancia, tanto en lo oscuro de la cárcel, en el fondo del pozo donde lo tiraron sus hermanos, así como en la cúspide del gobierno del país más poderoso que había en su tiempo, el segundo al mando en Egipto. Y lo tercero es que Dios, bajo cualquier circunstancia, en todo tiempo, se mantuvo fiel, inconmovible al lado de José, como consecuencia de su integridad, de su testimonio de fe, de su apego a esa integridad y a esa santidad para parecerse cada día más al Dios que le había llamado y escogido. Dios se mantuvo fiel. Y es reiterativo en este pasaje que Dios estaba al lado de José, cuidándole, protegiéndole, ayudándole a trascender donde quiera que estuvo, sin importar envidia, rechazo, calumnias, cárceles, maltrato. Y estas tres líneas confrontan grandemente tu manera de vivir y mi manera de vivir en el mundo de hoy, en el que debemos seguir siendo, así como José y todos los grandes héroes de la historia de la salvación, teniendo nosotros como modelo de hombre perfecto a Cristo Jesús. Estamos llamados y comprometidos a vivir conscientes de que por encima de toda circunstancia, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Que debemos procurar, pues, hacer lo que hizo José. Ante las tentaciones, salir huyendo del pecado, huir de toda situación que pueda hacernos caer en pecado y desobedecer a Dios. Mantenernos firmes y fieles en las buenas y en las malas, en la cúspide del poder y en el fondo del pozo. Tú y yo debemos dar un testimonio de Cristo, honrando a Dios en toda circunstancia, en todo lugar, en toda situación, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dado que Dios es fiel y nos ama, y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él se mantiene siempre a nuestro lado, protegiéndonos, cuidándonos, guiándonos, dándonos dirección y bendiciéndonos siempre, aún en nuestras peores circunstancias. Tú y yo, en respuesta a la fidelidad, al amor, a la misericordia eterna de Dios, debemos mantenernos firmes, fieles, obedientes a Él, dando un testimonio de que Él es verdadero y nos ama. En el poder santo de Cristo Jesús venceremos para la gloria de Dios. Amén.